Cuando Daniel despertó aquella mañana, no supo decir exactamente qué había cambiado, pero algo dentro de él estaba distinto. No era esperanza, tampoco era resignación. Era una sensación extraña, pesada y silenciosa, como cuando una tormenta ya pasó pero el cielo sigue gris, y el aire todavía huele a lluvia vieja. Abrió los ojos, miró el techo, y lo primero que sintió no fue miedo, sino cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo, de esos que se meten en el alma. Se levantó despacio, como si el cuerpo pesara más de lo normal, y caminó hacia la cocina con pasos lentos, arrastrados, casi automáticos. El reloj marcaba las 6:20 de la mañana, pero el tiempo ya no significaba mucho para él. Los días se habían vuelto iguales uno tras otro, sin forma ni promesa. Encendió la cafetera por costumbre, no por ganas. Mientras el agua empezaba a hervir, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Ahí, en ese silencio breve, volvió esa pregunta que lo perseguía desde hacía meses. ¿Cómo llegué hasta aquí? No hubo respuesta. Nunca la había. Daniel no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que se levantaba con propósito, con planes, con idea. Hubo un tiempo en el que creía que la vida, aunque difícil, tenía sentido. Creció escuchando que Dios nunca abandona, que incluso el dolor tiene una razón, que las pruebas fortalecen. Y durante muchos años, lo creyó sin cuestionarlo. No porque todo le fuera bien, sino porque sentía una presencia, una certeza interna que lo sostenía. Pero eso había cambiado. No de golpe, no con un evento dramático, sino poco a poco, como se apaga una vela sin que nadie se dé cuenta. Primero fue el trabajo, 15 años en la misma empresa, entregando tiempo, esfuerzo, lealtad. Y un día, sin aviso, sin preparación, todo se terminó. Un correo frío, unas palabras vacías, una despedida, reestructuración. Lo llamaron. Daniel volvió a casa ese día con una caja en las manos y un hueco en el pecho. Su esposa trató de animarlo, sus amigos le dijeron que algo mejor vendría, que confiara, que Dios tenía el control. Él asentía, sonreía, repetía las mismas frases, pero por dentro algo empezó a romperse. Luego vino la enfermedad de su madre, una mujer fuerte, creyente, que siempre había sido el pilar de la familia. Verla debilitada, cansada, dependiente, fue un golpe que Daniel no supo procesar. Rezó mucho, rezó con desesperación, rezó con lágrimas. Y al principio creyó sentir alivio, pero con el paso de los meses, cuando los tratamientos no daban los resultados esperados, cuando los médicos hablaban con cautela y las noches se llenaban de incertidumbre, la oración empezó a sentirse vacía. Las palabras salían de su boca pero no llegaban a ningún lado. Era como hablar en una habitación cerrada, donde el eco regresa sin respuesta. Su matrimonio también empezó a resentirse. No hubo peleas grandes, ni gritos, ni traiciones. Hubo silencios, cansancio, miradas que ya no se encontraban, conversaciones cortas. Daniel se sentía ausente incluso cuando estaba presente. Su esposa lo notaba, Ann lo sentía lejos, y aunque trataba de alcanzarlo, él no sabía cómo explicar lo que le pasaba, porque ni siquiera él lo entendía. No era solo tristeza, era una sensación de pérdida total, como si todo aquello que daba sentido a su vida se hubiera ido apagando al mismo tiempo. Y entonces ocurrió lo que más le dolió admitir. Ann dejó de sentir a Dios. No dejó de creer del todo, pero dejó de sentir. Dejó de percibir esa cercanía que antes lo consolaba. Iba a la iglesia y salía igual. Leía la Biblia y las palabras no lo tocaban. Rezaba y sentía que hablaba solo. No perdió la fe de un día para otro. La fue perdiendo lentamente, en silencio, sin darse cuenta, hasta que una madrugada, sentado en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en la nevera y las manos cubriéndose el rostro, se permitió admitirlo en voz baja. No sé si todavía creo. No fue una frase de rebeldía. Fue una confesión cansada. Ese día salió a caminar sin rumbo. Necesitaba aire, necesitaba moverse. Terminó en el jardín de un hospital antiguo, sentado en una banca de madera desgastada. Miraba a la gente pasar, médicos con pasos rápidos, enfermeras cansadas, familias preocupadas, niños que reían sin entender nada. Ahí se sentó a su lado un hombre mayor, de cabello blanco y mirada serena. No parecía apurado, no parecía triste. Simplemente estaba ahí. El hombre habló primero, con voz suave. Cuando uno llega a este lugar, casi siempre es porque algo duele. Daniel lo miró, sorprendido, pero no negó. El anciano continuó: a veces duele el cuerpo, a veces duele el alma. Lo segundo suele ser peor. Daniel no sabía por qué, pero empezó a hablar. Le contó del trabajo, de su madre, de su matrimonio, de su fe perdida. Habló sin filtro, sin orden, como si las palabras hubieran estado esperando salir. El anciano escuchó en silencio. Cuando Daniel terminó, el hombre dijo algo que lo descolocó. Dios no siempre se siente. Daniel frunció el ceño. El anciano continuó: nos enseñaron que la fe es emoción, consuelo, paz constante, pero a veces la fe es caminar a oscuras, sin entender nada. Daniel sintió un nudo en la garganta.
¿Y si ya no siento nada? Pregan. El anciano sonrió con una mezcla de tristeza y ternura. Entonces tu fe ya no depende de lo que sientes, sino de lo que decides. Ese encuentro no resolvió nada de inmediato. Daniel volvió a casa igual de cansado, igual de confundido. Pero algo se había movido. No esperanza, no alegría. Una pequeña inquietud, una idea incómoda. Tal vez la fe no era sentir bonito, sino seguir incluso cuando no hay ganas. Con el paso de los días, Daniel dejó de pedir explicaciones y empezó a pedir fuerza. No milagros, no respuestas, solo fuerza para no rendirse. Acompañó a su madre en sus tratamientos, incluso en los días más difíciles. Hubo recaídas, hubo noticias duras, hubo noches largas, pero también hubo momentos pequeños, una sonrisa, una conversación tranquila, una tarde sin dolor. Daniel empezó a agradecer esas pequeñas cosas. No porque todo estuviera bien, sino porque no todo estaba perdido. Un día, su madre lo tomó de la mano y le dijo: «Hijo, no sé cuánto tiempo me quede, pero quiero que no pierdas tu fe». Daniel respondió con sinceridad: «No la siento como antes». Ella apretó su mano y dijo: «La fe no siempre se siente. A veces solo se sostiene, aunque tiemble». Esa frase se quedó grabada en su mente. La vida no se arregló de golpe. Daniel tardó en encontrar trabajo. Su matrimonio pasó por momentos duros, conversaciones difíciles, silencios incómodos. Su madre tuvo altibajos. Nada fue fácil. Pero algo sí cambió. Daniel dejó de sentirse completamente solo. No porque los problemas desaparecieran, sino porque dejó de huir. Entendió que la fe no evita el dolor, no acelera los procesos, no garantiza finales felices inmediatos. La fe, descubrió, es lo que te mantiene de pie cuando todo te dice que te rindas. Con el tiempo, llegaron pequeñas oportunidades, un trabajo temporal, una conversación honesta con su esposa que no resolvió todo, pero abrió un camino. Un nuevo médico con un enfoque distinto para su madre. Nada espectacular, nada milagroso, pero suficiente. Daniel empezó a entender que el verdadero milagro no siempre es que todo mejore, sino no perderse a uno mismo en medio del dolor. Un año después, Daniel volvió al mismo hospital. Su madre no estaba curada, pero estaba estable, en viva, presente, en agradecida. Daniel se sentó en la misma banca del jardín, miró el cielo, respiró profundo, y por primera vez en mucho tiempo no sintió vacío, no sintió respuestas claras, sintió paz. No una paz perfecta, sino una paz suficiente, la suficiente para seguir. Entendió entonces algo que nadie le había explicado así: cuando crees que todo está perdido, la fe no aparece para salvarte del problema, aparece para evitar que te pierdas tú. La fe no siempre grita, a veces susurra, a veces solo te sostiene cuando ya no puedes más. Y si hoy estás escuchando esta historia, tal vez eres tú quien siente que todo está perdido. Tal vez rezas y no sientes nada. Tal vez estás cansado de ser fuerte. Tal vez piensas que Dios se olvidó de ti, pero escucha esto con el corazón abierto. No estás roto, no estás abandonado, no estás tarde, sigues aquí. Y mientras sigas aquí, la historia no ha terminado. La fe no es ausencia de dudas, es caminar con ellas. Es levantarte incluso cuando no hay ganas, es confiar incluso cuando no entiendes. Y a veces, eso es suficiente para empezar de nuevo. Si sientes que estás pasando por un momento oscuro y necesitas hablar, busca ayuda profesional. Hablar con un terapeuta puede darte herramientas para navegar estos tiempos difíciles. No estás solo en esto. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.